Hola amigos, ¿qué tal? Saludos a todos. Pues miren, aquí andamos anillando a los pichoncitos, son tres más. Entonces vamos a buscar la posición de la anilla. Como les comenté, yo la marco para no tener problemas en la hora de colocarla, ¿vale? Estos pollitos tienen 6 días, amigos. Yo anillo de 6 a 7 días. Entonces pueden ver, miren, aquí apenas está justo. Recuerden, es despacio y hacia atrás, que no le pasa nada, amigos. Vale, aquí está el primero anillado, ágata. Vale, y vamos con el segundo. Aquí va a haber algunos pollos que ya están un poquito más desarrollados. Eso es normal, siempre va a haber, cuando crías normal, unos pollitos que crecen un poquito más, amigos. Ahorita les voy a dar alguna explicación de algo que me están preguntando. Entonces, aprovechando el video y mientras anillo los pollos, miren, ahí está, bien embuchados, miren, mucha comida, igual ágata. Me estaban preguntando, amigos, que dónde se consigue la linaza. La linaza la puedes conseguir en cualquier mercadito donde vendan semilla, chile seco, maíz pozolero, todo ese tipo de alimentos, de hierbas. Ahí puedes preguntar por la linaza y la puedes conseguir, ¿vale? También me estaban preguntando acerca de que la canaria le pega al macho, que porque tiene pollitos. Amigos, recuerden que siempre la canaria, cuando tiene pollos y ya están grandecitos y despluma al macho, es porque la hembra necesita material para poder hacer el siguiente nido. Si ustedes no le ponen material a la hembra, lo que vamos a causar es que la hembra, en su desesperación por conseguir material, va a jalar las plumas del macho o de las hembras, de los pollos, perdón, amigos. Este huevito, miren, ya lo voy a retirar. Los pollitos ya están lo suficientemente grandes como para que me los aplaste. Entonces se usaba para eso, amigos. Recuerden siempre poner un huevito ahí. Entonces, como mencioné, si ustedes no ponen material a la hembra, lo que vamos a conseguir es que nos pele a los pichones, nos pele al macho para poder hacer la siguiente postura, ¿vale? Entonces es importante que ustedes le pongan material para que haga el siguiente nido. Entonces, perdón, amigos, ahí está. ¿Qué otra cosa me comentaban? En este caso, si la hembra tiene material, los pollos están aún chicos y la hembra le pega y lo despluma, lo más recomendable es que separes al macho de la hembra. Pero si son muchos pollos, yo te sugiero que no lo hagas. Por ejemplo, esta hembra está criando sola a sus 3 pollitos, ¿vale? No hay problema, ella los puede sacar adelante. Esta otra hembra también está criando 2 pollos sola, ahí están. Pero la acabo de pasar el macho porque ya andaba pidiendo pise la hembra, lo pasé y no pasó nada. Entonces ahorita lo regreso con la otra hembra y no hay problema, ¿vale? Pero si son muchos pollos los que tiene la hembra, te sugiero que no los saques. No sé si tu jaula es muy chica, pero debería de tener el suficiente espacio para que el macho pueda desplazarse y la hembra no lo golpee tanto, ¿vale? Pero si lo despluma, mejor sácalo, que lo puede lastimar. Y de ahí en fuera, amigos, varios me pidieron algunos cruces, debo algunos cruces, los voy a desarrollar en la semana, denme tiempo, no se me olvida. Y amigos, recuerden que la temporada ya va a comenzar, necesitan preparar muy bien a sus aves
Por ahí me preguntan todavía acerca de la pasta de cría, que si se les tiene que dar todo el día. Miren, así como lo hace esta hembra, de que abre y cierra las alas, cuando ustedes vean que una canaria hace eso, es porque ya próximamente va a entrar en temporada, ¿vale? Esta es la hembra que les comentaba del alpiste que se metía. Miren, ahí está el taponcito y sigue la hembra afuera, sin problemas. Pero recuerden dar muy buena alimentación a sus aves. Los canarios no crían si no tienen comida, no están bien de salud. Entonces por ahí me preguntan mucho que por qué no crían, que ya tienen tiempo con ellos. Pues realmente es porque tienen una deficiencia en su alimentación. Tienen que tener pasta de cría sí o sí. Ahorita en temporada de invierno se les administra con frecuencia. Pueden ver, aquí hay pasta de cría. Y así todas las hembras, miren. Todas tienen pasta de cría. En especial las hembras que están poniendo huevos. Traten de darles pasta de cría para que no se baje mucho. Ahora sí que el calcio, todos los nutrientes, no se vaya la hembra para abajo. Porque hay hembras que ponen bien el primero, el segundo, el tercero. Y ya por el cuarto huevo, ya terminan. Miren. Ahí está la hembra embuchando a sus pollitos, amigos. Ya termina la hembra, ahora sí que muy mal, se baja todo el calcio. Incluso hay pajaritas que se descalcifican tanto, he visto, que se quedan con los piecitos así, miren. Así y hechos hacia atrás, ¿vale? Y ya no se pueden parar, se quedan en la orilla o en la esquina. Por ahí en los grupos hay muchos videos acerca de que piden ayuda, de que qué le pasó a mi hembra, estaba bien, estaba poniendo, no tiene huevito atorado, pero ya se quedó en la esquina y no se puede mover. Es precisamente por eso, amigos, que no llevan una buena alimentación, la hembra se descalcifica y queda en la parte de abajo. Si ustedes no le dan la atención que requiere, le tienen que dar unas gotitas, preparar Vitafor con tantita agua en un goterito y le dan una gotita en la mañana, una en la tarde. La canaria tiene que ir a la charola de la pasta de cría o del alpiste, dentro, ¿vale? Esto para que con el fin de que la hembra pueda comer y no tenga que estarse buscando la comida, sino que directamente a ese tipo de hembras descalcificadas lo que les pasa mucho es que se les obstruye la cloaca, ¿vale? Por lo mismo que pierden calcio y pierden fuerza, no pueden evacuar bien y se les hace una bolita de heces en la parte de la cola y también se les llega a obstruir. Ustedes la ven por debajo y tiene todas las heces verdes. Lo que hay que hacer es limpiarle con tantita agua tibia alrededor de la cloaca, se la estimulamos. Con un cotonete agregamos una gotita de aceite y presionamos como si tuviera un huevo atorado despacio, porque si ustedes la hacen muy fuerte, la hembra va a evacuar, pero de la fuerza le va a doler y abren y cierran el pico. Entonces llegan a incluso hasta morir, ¿vale? Todo esto se los comento porque al pasar de los años, amigos, a todos nos va a tocar, todos los que criamos, a todos nos va a tocar en algún momento alguna situación de este tipo, ¿vale? Yo se las cuento porque ya es algo que he pasado. En las primeras veces que yo comenzaba a criar, no daba pasta de cría, me la llevaba con puro alpiste, brócoli y vaina. Y llegaba el caso que me tocaba alguna pajarita de ese tipo. Entonces ya aprendí, ahora sí que al pasar del tiempo vas aprendiendo nuevas cosas, nuevos trucos. Y pues cuando te vuelva a surgir, que en este caso, miren, desde ese entonces ya les doy una mejor alimentación, los tengo mejor cuidados y mis aves sanas
como siempre. A mí me da gusto ver a mis aves estar sanas. Incluso hay veces que gasto mucho en alimento, porque el alpiste, ahorita ya no tengo alpiste, tengo que ir a comprar alpiste, en níger, nabo, avena, amaranto, etcétera, etcétera, amigos. Todo eso se gasta. Pasta de cría también se gasta, amigos. No crean que, por ejemplo, con me va a durar esto, mañana al rato se le cambia y hay que poner nueva pasta de cría. Es otra vez volver a preparar, se va acabando y así, así. Todo esto requiere tiempo, dinero y esfuerzo, amigos. Los canarios requieren dedicación. Cualquier ave requiere que tú estés al pendiente de ellos, ¿vale? Porque si no, pues ni para adelante ni para atrás no vas a crecer en tu aviario, ¿vale? Amigos, les dejo el video. Voy a aprovechar para contestar algunas preguntas que me hicieron en el canal, aparte de las dos que ya dije, de que la hembra le pega al macho, y la otra de la pasta de cría, que también me preguntan mucho, de la linaza, dónde la pueden conseguir. Más adelante veré si puedo hacer un video, amigos, cuando voy a comprar las cosas. Es que luego se pone ahí medio pesadita la gente porque grabas o algo así, pero trataré de hacer el video sin grabar. Ahora sí que a la gente y solamente lo que voy a comprar, o voy a tratar de conseguir una cámara, ahora sí que de esas espías, y voy a ir grabando donde yo compro mis cosas y qué tipo de cosas compro para los canarios, ¿no? Para que vean ustedes que pues barato no es, el hobby no es barato. Entonces, amigos, les dejo el video, que estén bien, cuídense y aquí andamos. Bye.